Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y si nos quieren apoyar para que sigamos subiendo más contenido, entonces pueden darle like, comentar y compartir nuestros videos. Nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Vamos a tomar el yodo con su estado de oxidación +1 y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno de la siguiente manera. Símbolo químico del yodo, I mayúscula, y él va diatómico. Entonces tenemos I2 más el oxígeno. El símbolo químico del oxígeno es O mayúscula y él también va diatómico. Entonces vamos a tener I2 más O2. ¿Y esto qué nos va a producir? Vamos a obtener IO. Ahora, para indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento en la fórmula molecular del resultado de esta reacción, recurrimos a los estados de oxidación. El estado de oxidación del yodo, en este caso, es +1 y el estado de oxidación del oxígeno es -2. Ahora, para indicar la cantidad de átomos, intercambiamos estos valores sin tener en cuenta los signos. Es decir, que el yodo toma el 2 del oxígeno y el oxígeno toma el 1 del yodo. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener 2 átomos de yodo por un átomo de oxígeno. En la fórmula molecular, cuando la cantidad es un solo átomo, el 1 no hay necesidad de escribirse. Es decir, que si no aparece ningún número, ya entendemos que hay tan solo un átomo, como en este caso que vamos a tener un átomo de oxígeno. Es decir, que si tomamos el yodo, I2, y lo hacemos reaccionar con el oxígeno más O2, vamos a obtener I2O cuando el yodo se oxida con su estado de oxidación +1. Ahora lo que vamos a hacer es dar el nombre en cada una de las 3 nomenclaturas. Vamos a iniciar con la nomenclatura tradicional. Recordemos que la nomenclatura tradicional tiene en cuenta los estados de oxidación. Y cuando tenemos I2O, el yodo está con su estado de oxidación +1. Aquí tenemos los estados de oxidación del yodo cuando reacciona con el oxígeno. Son +1, +3, +5, +7. Tenemos 4 estados de oxidación en total y están ordenados de forma ascendente. En este caso estamos con el menor de 4 estados de oxidación. Cuando eso sucede en la nomenclatura tradicional, el nombre debe tener un prefijo hipo y un sufijo oso. ¿Eso qué significa? Que debe iniciar por hipo y debe terminar en oso. De la siguiente manera. También recordemos que el yodo es un no metal, por lo tanto cuando reacciona con el oxígeno en la nomenclatura tradicional vamos a obtener un anhídrido. Entonces iniciamos indicando esa parte, anhídrido. Anhídrido. Ahora sí vamos a la nomenclatura tradicional con el prefijo hipo y el sufijo oso. ¿Cómo nos quedaría? En este caso, anhídrido hipoyodoso. Entonces, en la nomenclatura tradicional vamos a obtener que I2O va a tomar el nombre de anhídrido hipoyodoso. Ahora vamos a la nomenclatura stock, la más fácil de las 3 nomenclaturas. En este caso, él es un óxido, entonces indicamos óxido de yodo. No lo puedo llamar simplemente óxido de yodo porque no sabía a cuál de los 4 me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la nomenclatura? Esto para evitar esta confusión. Abrimos paréntesis y con números romanos indicamos el estado de oxidación. En este caso, el estado de oxidación es +1. Entonces aquí entre paréntesis colocamos el 1 en números romanos. Entonces en la nomenclatura esto vamos a tener que I2O toma el nombre de óxido de yodo 1. Vamos para la nomenclatura sistemática. Recordemos que la nomenclatura sistemática tiene en cuenta la cantidad de átomos que hay de cada elemento en la fórmula molecular. Y de acuerdo a esa cantidad de átomos va a colocar un prefijo. Si tenemos un átomo va el prefijo mono, si tenemos 2 átomos el prefijo di,
si tenemos 3 tris, si tenemos 4 tetras, si tenemos 5 pentas, si tenemos 6 hexas, si tenemos 7 hepta. Vamos a ver entonces, en este caso, I2O, ¿cómo nos quedaría? Iniciamos siempre por el oxígeno. Entonces vamos a tener un solo átomo de oxígeno, entonces sería el prefijo mono. Aquí vamos a tener monóxido de. Ahora nombramos el yodo. En el caso del yodo tenemos 2 átomos, entonces sería de diyodo. Prefijo di porque hay 2 átomos. Entonces en la nomenclatura sistemática el I2O toma el nombre de monóxido de diyodo. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos el yodo, lo hicimos reaccionar con el oxígeno, el yodo con su estado de oxidación +1 y hemos dado el nombre en cada una de las 3 nomenclaturas. Aunque la clase es de nomenclatura, algunos estudiantes me han pedido que balancee la ecuación. ¿En qué consiste? En la cantidad de átomos que hay de cada elemento en los reactivos debe ser la misma cantidad de átomos que hay de cada elemento en los productos. Empecemos por el oxígeno. Miremos que aquí el oxígeno, a este lado tengo 2 átomos. A este lado tan solo tengo 1. Entonces lo vamos a balancear por tanteo. ¡Ojo! Estos números que indican la cantidad de átomos que hay en las fórmulas moleculares o en las moléculas de los elementos, yo no los puedo modificar. Lo único que puedo hacer es colocar factores delante de las moléculas. En este caso, como aquí hay tan solo un átomo de oxígeno, puedo multiplicar por 2. 2 por 1, 2. Tendríamos 2 átomos de oxígeno y a este lado 2 átomos de oxígeno. Ahora vamos a el yodo. En el caso del yodo aquí tengo 2 átomos y si multiplico por 2, porque este factor, recordemos que afecta a toda la molécula, entonces sería 2 por 2, 4 átomos de yodo a este lado. A este lado tan solo tengo 2, entonces también debo multiplicar por 2. 2 por 2, 4. A este lado tengo 4 átomos de yodo. A este lado también tengo 4 átomos de yodo. Hemos balanceado por tanteo la ecuación. Vamos a tomar el yodo con su estado de oxidación +3 y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno de la siguiente manera. Recordemos que el símbolo químico del yodo es I mayúscula y él va diatómico. Entonces tenemos I2. Y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. El símbolo químico del oxígeno es O mayúscula y él también va diatómico. Entonces tenemos I2 más O2. ¿Y esto qué nos produce? IO. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer? Indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento en la fórmula molecular del resultado de esta reacción. ¿Y cómo lo hacemos? Recurrimos al estado de oxidación, que en este caso es +3. Yodo, su estado de oxidación +3. El estado de oxidación del oxígeno siempre es -2. Ahora, para indicar la cantidad de átomos, intercambio estos valores sin tener en cuenta los signos. Entonces, el yodo toma el 2 del oxígeno y el oxígeno toma el 3 del yodo. Y nos quedaría indicando lo siguiente, que vamos a tener 2 átomos de yodo por 3 átomos de oxígeno. Si tomamos el yodo y lo hacemos reaccionar con el oxígeno, vamos a obtener I2O3 si el yodo está reaccionando con su estado de oxidación +3. Ahora lo que vamos a hacer es dar su nombre en cada una de las 3 nomenclaturas. Vamos con la nomenclatura tradicional. Recordemos que la nomenclatura tradicional tiene en cuenta los estados de oxidación. Y para el caso del I2O3, el estado de oxidación del yodo es +3. El yodo tiene 4 estados de oxidación cuando reacciona con el oxígeno. +1, +3, +5, +7. 4 estados de oxidación. Miremos que están ordenados de forma ascendente y estamos con el segundo de ellos. Entonces, cuando estamos con el segundo de 4 estados de oxidación, en la nomenclatura tradicional el nombre debe tener sufijo oso, es decir, debe terminar en oso. Otra cosa a tener en cuenta, el yodo es un no metal. Cuando un no metal reacciona con el oxígeno en la nomenclatura tradicional, obtenemos un anhídrido. Entonces, para el I2O3 indicamos eso en la nomenclatura tradicional. Anhídrido.
en este caso anhídrido, y como estamos con el estado de oxidación más 3, el segundo de 4 estados de oxidación, el nombre debe terminar en oso, entonces sería anhídrido yodoso. I2O3 en la nomenclatura tradicional toma el nombre de anhídrido yodoso. Ahora vamos para la nomenclatura STOT, la más fácil de las tres. Recordemos que es un óxido, entonces indicamos óxido de yodo. Ahora, no lo puedo llamar simplemente óxido de yodo porque no sabría a cuál de los cuatro me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la nomenclatura STOT para evitar la confusión? Entre paréntesis y en números romanos colocamos el estado de oxidación. En este caso el estado de oxidación del yodo es más 3. Entonces en números romanos colocamos aquí el 3. Es decir que en la nomenclatura STOT el I2O3 toma el nombre de óxido de yodo 3. Vamos ahora para la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática tiene en cuenta la cantidad de átomos que hay de cada elemento en la fórmula molecular. Y de acuerdo a esta cantidad de átomos se coloca un prefijo. Ejemplo, si tenemos un átomo, va el prefijo mono. Si tenemos dos átomos, el prefijo di. Si tenemos 3, tri. Si tenemos 4, tetra. Si tenemos 5, penta. Si tenemos 6, hexa. Si tenemos 7, hepta. Vamos a ver en el caso del I2O3 cómo nos quedaría en la nomenclatura sistemática. Iniciamos siempre por el oxígeno. En este caso, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos? Tenemos 3 átomos de oxígeno. Entonces va el prefijo tri. Entonces nos quedaría trióxido de. Ahora mencionamos el yodo. ¿Cuántos átomos de yodo hay? Hay 2 átomos de yodo. Entonces llevaría el prefijo di. Entonces nos quedaría aquí de diyodo. Entonces, el I2O3 en la nomenclatura sistemática toma el nombre de trióxido de diyodo. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos el yodo, lo hicimos reaccionar con el oxígeno, pero yodo con su estado de oxidación más 3. Y hemos dado el nombre en cada una de las 3 nomenclaturas. Aunque la clase es de nomenclatura, algunos estudiantes me han pedido que balancee la ecuación. ¿En qué consiste? En la cantidad de átomos que hay de cada elemento en los reactivos debe ser la misma cantidad de átomos que hay de cada elemento en los productos. Lo vamos a hacer por tanteo. En este caso, miremos que a este lado tenemos 2 átomos de oxígeno, al otro lado tenemos 3 átomos de oxígeno. ¿Cómo podemos balancear de forma rápida por tanteo? Como aquí tengo 2 y acá tengo 3 y ellos son números primos, entonces, como yo solo puedo colocar factores más estos números que están aquí, no los puedo modificar, solo puedo colocar factores. Entonces, intercambio estos números como factores. Es decir que aquí colocamos el 3 y acá colocamos el 2. De esta forma, como estos son factores, multiplicaría. En este caso tengo 2 átomos de oxígeno por 3, 2 por 3, 6 átomos de oxígeno a este lado. A este lado tengo 3 átomos de oxígeno, pero acá tengo factor 2. Entonces 3 por 2, 6. 6 átomos de oxígeno a este lado. Hemos balanceado el oxígeno. Ahora vamos para el yodo. En este caso tengo 2 átomos de yodo por este factor 2. 2 por 2, 4. A este lado tenemos 4 átomos de yodo. A este lado tengo 2. Entonces, si multiplico por 2, 2 por 2, 4. 4 átomos de yodo a este lado, 4 átomos de yodo a este lado. Hemos balanceado la ecuación por tanteo. Vamos a tomar el yodo con su estado de oxidación más 5 y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. Tomamos el yodo, símbolo químico del yodo es I mayúscula. Recordemos que él va diatómico, entonces vamos a tener I2. Y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. Símbolo químico del oxígeno es O mayúscula y él también va diatómico. Entonces tenemos I2 más O2. ¿Y esto qué nos va a producir? Vamos a obtener IO. Ahora, para indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento en la fórmula molecular del resultado de esta reacción, recurrimos a los estados de oxidación. El yodo se va a oxidar con su estado de oxidación más 5. Y el estado de oxidación del oxígeno siempre es menos 2.
Ahora, para indicar la cantidad de átomos, ¿qué es lo que hacemos? Intercambiamos estos valores sin tener en cuenta los signos. Es decir, que el yodo toma el 2 del oxígeno y el oxígeno toma el 5 del yodo. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a tener 2 átomos de yodo por 5 átomos de oxígeno. Cuando tomamos el yodo y lo hacemos reaccionar con el oxígeno y el yodo está con su estado de oxidación más 5, vamos a obtener I2O5. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar el nombre en cada una de las 3 nomenclaturas. Vamos a iniciar con la nomenclatura tradicional. Recordemos que la nomenclatura tradicional tiene en cuenta los estados de oxidación. Para el caso del I2O5, el yodo tiene su estado de oxidación más 5. Ahora, el yodo cuando reacciona con el oxígeno tiene 4 estados de oxidación posibles, más 1, más 3, más 5, más 7. Los hemos ordenado de forma ascendente y estaríamos con el tercer estado de oxidación de 4 posibles. Cuando estamos con el tercer de 4 estados de oxidación posibles, en la nomenclatura tradicional, el nombre debe tener sufijo ico, es decir, debe terminar en ico. Otra cosa a tener en cuenta, el yodo es un no metal, por eso cuando reacciona con el oxígeno en la nomenclatura tradicional vamos a obtener un anhídrido. Indicamos esa parte. Vamos a obtener un anhídrido. Ahora, recordemos que estamos con el tercer de 4 estados de oxidación, entonces debe tener sufijo ico, debe terminar en ico. Entonces sería anhídrido yódico. Entonces, el I2O5 en la nomenclatura tradicional toma el nombre de anhídrido yódico. Ahora vamos para la nomenclatura STOR, la más fácil de las 3. En este caso, él es un óxido, entonces indicamos óxido de yodo. Ahora, yo no lo puedo llamar simplemente óxido de yodo porque no sabría a cuál de los 4 me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la nomenclatura STOR para evitar esta confusión? Abrimos paréntesis y con números romanos colocamos el estado de oxidación. En este caso el estado de oxidación es más 5. Entonces aquí colocamos el 5 en números romanos. Por lo tanto, el I2O5 en la nomenclatura STOR es óxido de yodo 5. Vamos ahora para la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática tiene en cuenta la cantidad de átomos que hay de cada elemento en la fórmula molecular. De acuerdo a eso se debe colocar un prefijo. Por ejemplo, si tenemos un átomo, va el prefijo mono. Si tenemos 2 átomos, el prefijo di. Si tenemos 3 tri. Si tenemos 4 tetras. Si tenemos 5 pentas. Si tenemos 6 hexas. Si tenemos 7 hepta. En el caso del I2O5 vamos a ver qué nombre toma en la nomenclatura sistemática. Iniciamos siempre por el oxígeno. En este caso tenemos 5 átomos de oxígeno, entonces debe tener el prefijo penta. Entonces nos quedaría pentaóxido de. Ahora vamos para el yodo. El yodo tenemos 2 átomos de yodo, entonces sería de diyodo. Entonces el I2O5 en la nomenclatura sistemática toma el nombre de pentaóxido de diyodo. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos el yodo, lo hicimos reaccionar con el oxígeno y hemos obtenido I2O5, pero cuando el yodo reacciona con su estado de oxidación, más 5. Y hemos dado el nombre en cada una de las 3 nomenclaturas. Aunque la clase es de nomenclatura, algunos estudiantes me han pedido que balancee la ecuación y lo vamos a hacer por tanteo. Tenemos I2 más O2 que está produciendo I2O5. ¿En qué consiste balancear? Que la misma cantidad de átomos que hay de cada elemento en los reactivos debe ser la misma cantidad de átomos que hay de cada elemento en los productos. Iniciemos por el oxígeno. En este caso tenemos a este lado 2 átomos de oxígeno y al otro lado tenemos 5 átomos de oxígeno. Recordemos que estos números que están aquí indicando la cantidad de átomos en las moléculas no los podemos modificar. Yo tan solo puedo colocar factores delante de las moléculas. Ahora, aprovechando que el 2 y el 5 son números primos, puedo intercambiar esos números como factores
y balancearíamos el oxígeno de la siguiente manera. El 5 pasa acá a multiplicar. Entonces me quedaría 5 por 2, 10 átomos de oxígeno a este lado. Al otro lado este 2 pasaría a multiplicar y me quedaría 2 por 5, 10 átomos de oxígeno. Es decir, que a este lado tengo 2 átomos de oxígeno, pero coloqué un factor 5. 2 por 5, 10 átomos. A este lado tengo 5 átomos de oxígeno, pero coloqué un factor 2. 2 por 5, 10 átomos de oxígeno. Hemos balanceado el oxígeno por tanteo. Ahora vamos con el yodo. A este lado tenemos 2 átomos y aquí tengo factor 2. 2 por 2, 4 átomos de yodo. Entonces, acá como tengo tan solo 2 átomos, también multiplico por 2. 2 por 2, 4. 4 átomos de yodo, 4 átomos de yodo. Hemos balanceado la ecuación. Voy a tomar el yodo con su estado de oxidación más 7 y lo voy a hacer reaccionar con el oxígeno de la siguiente manera. Símbolo químico del yodo, I mayúscula, y recordemos que él va diatómico, entonces vamos a tener I2. Lo voy a hacer reaccionar con el oxígeno. El oxígeno, su símbolo químico es O mayúscula y él también va diatómico, entonces tenemos I2 más O2. ¿Y esto qué nos produce? Vamos a obtener IO. Ahora debo indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento en la fórmula molecular del resultado de esta reacción. Y para eso recurro al estado de oxidación. En este caso, para el yodo, su estado de oxidación es más 7. Y el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Para indicar la cantidad de átomos de cada elemento en la fórmula molecular, intercambio estos valores sin tener en cuenta los signos. El yodo toma el 2 del oxígeno y el oxígeno toma el 7 del yodo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que vamos a tener 2 átomos de yodo por 7 átomos de oxígeno. Es decir, que si tomo el yodo y lo hago reaccionar con el oxígeno, voy a obtener I2O7 cuando el yodo reacciona con su estado de oxidación más 7. Ahora voy a dar el nombre en cada una de las 3 nomenclaturas. Vamos con la nomenclatura tradicional. Recordemos que la nomenclatura tradicional tiene en cuenta los estados de oxidación. Y en el caso del I2O7, el estado de oxidación del yodo es más 7. Ahora, cuando el yodo reacciona con el oxígeno, lo puede hacer de acuerdo a 4 estados de oxidación. Aquí los tenemos. Más 1, más 3, más 5, más 7, los hemos ordenado de forma ascendente. Y en este caso estamos con el mayor de 4 estados de oxidación. Cuando estamos con el mayor de 4 estados de oxidación en la nomenclatura tradicional, el nombre debe tener un prefijo per y un sufijo ico. Es decir, debe iniciar por per y terminar en ico. Otra cosa a tener en cuenta, el yodo es un no metal. Cuando un no metal reacciona con el oxígeno, en la nomenclatura tradicional eso se conoce como anhídrido. Entonces indicamos esa parte, anhídrido. Anhídrido. En este caso vamos a tener en cuenta, ojo, que estamos con el mayor de 4 estados de oxidación. Entonces debe iniciar por per y terminar en ico. En este caso sería anhídrido per yódico. Entonces el I2O7 en la nomenclatura tradicional toma el nombre de anhídrido periódico. Ahora vamos para la nomenclatura stop. En la nomenclatura stop, la más fácil de las 3, es un óxido, entonces indicamos esa parte, óxido de yodo. Entre paréntesis y con números romanos coloca el estado de oxidación. En este caso el estado de oxidación para el I2O7 es más 7 para el yodo. Entonces aquí colocamos el 7 en números romanos. Es decir que el I2O7 en la nomenclatura stop toma el nombre de óxido de yodo 7. Ahora vamos con la nomenclatura sistemática. Recordemos que la nomenclatura sistemática tiene en cuenta la cantidad de átomos que hay de cada elemento en la fórmula molecular. De acuerdo a esta cantidad de elementos se coloca un prefijo. Ejemplo, si tengo un átomo, se coloca el prefijo mono. Si tengo 2 átomos, el prefijo di. Si tengo 3, tri. Si tengo 4, tetra. Si tengo 5, penta. Si tengo 6, hexa. Si tengo 7, hepta.
Vamos a ver en el caso del I2O7 cómo quedaría el nombre en la nomenclatura sistemática. Iniciamos siempre por el oxígeno. En este caso de oxígeno tenemos 7 átomos, entonces va el prefijo hepta. En este caso tenemos hepta, óxido, y vamos ahora para el yodo. Miremos que del yodo tenemos 2 átomos, entonces el yodo llevaría el prefijo di. Nos quedaría heptaóxido de diyodo. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces, tomamos el yodo, lo hicimos reaccionar con el oxígeno y hemos obtenido I2O7 cuando el yodo reacciona con su estado de oxidación más 7. Y hemos dado el nombre en cada una de las 3 nomenclaturas. Aunque la clase es de nomenclatura, algunos estudiantes me han pedido que balancee la ecuación. ¿Y en qué consiste? La cantidad de átomos que hay de cada elemento en los reactivos debe ser la misma cantidad de átomos que hay de cada elemento en los productos. Lo vamos a hacer por tanteo y vamos a iniciar por el oxígeno. Miremos que a este lado de oxígeno tengo 2 átomos y a este lado tengo 7 átomos. Los voy a balancear. ¡Ojo! Que estos números que están aquí indicando la cantidad de átomos que hay de cada elemento en las moléculas, yo no los puedo modificar. Tan solo puedo colocar factores delante de las moléculas. En este caso, como aquí tengo 2 átomos de oxígeno y a este lado tengo 7 átomos de oxígeno, el 2 y el 7 son números primos, entonces los voy a intercambiar. En este caso, este 7 lo paso acá como factor y me quedaría 7 por 2. Y paso este 2 para allá como factor, quedándome 2 por 7. ¿Qué logré con esto? Aquí tengo 2 átomos de oxígeno por 7, que sería el factor. 2 por 7, 14 átomos de oxígeno. A este lado tengo 7 átomos de oxígeno por 2, que es el factor. 7 por 2, 14. He balanceado el oxígeno. Ahora voy con el yodo. Aquí el yodo tengo 2 átomos por este factor 2. 2 por 2, 4 átomos de yodo a este lado. A este lado de acá tenemos tan solo 2, entonces también multiplico por 2. 2 por 2, 4. 4 átomos de yodo, 4 átomos de yodo. Hemos balanceado la ecuación. Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y si nos quieren apoyar para que sigamos subiendo más contenido, entonces pueden darle like, comentar y compartir nuestros videos. Nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. No sin antes recordarles que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender física y también vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.